Pues hablando un poquito de la ida a Necker Island, la verdad es que primero pues absolutamente sorprendido cómo la visión de una persona puede llevar a hacer cosas extraordinarias. Llegar a esa isla y ver todo el componente que hay en torno a los deportes, a la naturaleza, a, obviamente los cuartos que son absolutamente espectaculares, la atención es una cosa increíble. Creo que se ha convertido, si bien no, recuerdo, es en uno de los hoteles más caros del mundo. Pero más allá de todo es como la mística que pone Richard Branson a ese, con ese, digamos, espíritu aventurero que tiene, en donde es capaz de crear pues todas estas locuras que ha creado, crear una marca con el poder como lo tiene Virgin en el mundo, y entender muy bien cómo a través de una cultura organizacional fuerte, de poder empoderar a las personas que son las correctas, porque fueron algunas de las cosas que aprendimos, llevó a varios CEOs de sus compañías a hablar con nosotros, a estar con nosotros. Y yo creo que si puedo recoger algo es cómo esa cultura de poder empoderar a las personas correctas, de traer a la gente más talentosa de todas, pero que tenga como una misma visión de cómo hacer las cosas, es lo que realmente lo hace exitoso a él como persona, como empresario, y obviamente ahí están los resultados que son extraordinarios. Lo otro que me encantó fue tener la experiencia de oír pues, todos los temas de Virgin Galactic, ¿no? Es como un sueño de llegar a salir obviamente a la estratosfera, de poder llevar gente a ver el mundo, o sea, una cosa tan propia de él, de querer obviamente, repito, llegar al espacio, se vuelve, lo puede convertir en una compañía y puede lograr demostrar que eso eventualmente puede ser un negocio absolutamente rentable, que la gente esté dispuesta a pagar esas cifras de dinero por lo que hoy en día es algo que es inconcebible o es algo que parece imposible, ¿no? Y de pronto si nos devolvemos tal vez hace unos 10 años, pues absolutamente irrealista de locos. Entonces, ver como un loco soñador, como somos todos los emprendedores, pues tiene esa capacidad de hacer, de atraer a las personas y montarlas en un sueño a través de una cultura propia de él, de un empoderamiento, de traer gente clave y que esa gente se monta en un sueño y lo vuelve propio. Mire, una cosa que me impresionó es cuando sale el video de Richard saliendo al espacio, ahí estaban, no me acuerdo, 2 o 3 CEOs de él o personas claves de su equipo y lloraban de ver cómo había salido al espacio. Y esto lo han repetido 1000 veces, o no sé cuántas veces. O sea, era como ver y la cara de reacción de Richard de la emoción. Yo creo que también, yo no recuerdo si él lloró o no, pero con una emoción como profundamente conmovido de haber logrado eso que era su gran sueño de vida. Entonces ver cómo romper barreras, hacer cosas que de pronto otras personas se encuentran imposibles, y creer sobre todo en un sueño y lograr traer el equipo que se monte en esa misma visión hace unos resultados extraordinarios. ¿Tú crees que se podría hacer un proyecto como esos en Colombia? Yo creo que en Colombia se puede hacer todo. Yo genuinamente, después de los años, y no solamente hablar de en Colombia, sino en términos generales, he aprendido algo y es que los países menos desarrollados muchas veces lo que nos falta es gente que se atreva a hacer cosas más complejas. Porque pues cuando uno va y revisa lo que hacen de fondo, realmente es porque un talento extraordinario se craneó a hacer algo extraordinario, consiguieron los recursos para hacer algo extraordinario, pero pues la locación como locación creo que no es el diferencial de esos ejercicios. Por poner un ejemplo, las compañías que hoy en día son las que valen una cantidad de dinero nacieron en garajes, y garajes hay en todo el mundo. O sea, es más el talento humano que es capaz de hacer cosas que ven, digamos, extraordinarias, pero que saben que son viables por las condiciones y el entorno que tiene. Entonces, si nosotros en los países emergentes, en América Latina y en Colombia, empezáramos a tratar de hacer cosas más extraordinarias, no tanto lo ordinario que da para el día a día, siento que, pues, repito, la locación no sería un problema. ¿Y crees que, digamos que todos esos triunfos extraordinarios van ligados al propósito máximo? Yo genuinamente creo que hacer cosas extraordinarias es un resultado de múltiples factores y ese es una realidad. Porque vemos personas pues como por ejemplo Elon Musk, que no es gringo, pero pues como su desarrollo fuerte lo hizo en los Estados Unidos,
porque las condiciones probablemente eran, o no, probablemente no, eran más favorables o permitían pensar este tipo de cosas extraordinarias de una forma más eficiente y lograrlas en países desarrollados que en países menos desarrollados. Entonces, si cuando vemos que el entorno general de las cosas, entonces tener, por ejemplo, una buena cultura de inversión, eso es muy importante, muy, muy importante, porque de tener el dinero suficiente para poder hacer la locura es lo que les permite llegar a esos resultados extraordinarios. Dos, tener realmente reglas de juego claras en donde pues tengamos cosas que son estables, no tanta incertidumbre, sino que la gente sepa pues que entró a jugar a una cancha así, que va a jugar en esa cancha y que corra el riesgo asociado al negocio, no el riesgo asociado a factores externos al negocio. Definitivamente tener talento mucho más capacitado, y en eso obviamente tenemos una brecha impresionante, pues porque vienen preparándose quién sabe cuánto tiempo atrás y nosotros estamos muy rezagados. Y por último es entender cómo esas nuevas tecnologías afectan a todas las industrias y cómo se incorporan dentro de esos desarrollos o cómo se incorporan dentro de esos negocios que están naciendo. Una cosa que a mí me sorprende es que uno de los principales pilares de inversión de China en los últimos 15 o 20 años fue la inteligencia artificial, que digamos recientemente se vuelve el boom, pues obviamente por los desarrollos o los avances que tuvo, pero de para atrás los chinos sabían que metiendo que ya venía eso y que la inteligencia artificial iba a hacer que cerraran la brecha entre como los veían antes y como están ahora. Ya vendía el tema, por ejemplo, que porque es chino es de mala calidad ya no existe, que los chinos no desarrollan tecnología de última generación, eso no existe. Es decir, ya todas esas digamos, trabas anteriores, y yo creo que eso mismo es lo que hace que un país como China amenace a los Estados Unidos en poderse convertir la potencia mundial, si no es que ya la es, y empieza obviamente esa guerra de poderes para empezar a alocar. Y ahí viene un tema muy importante para nuestros países, sobre todo en el caso de México, que lo hablábamos, en donde ahí sí la locación empieza a jugar un rol fundamental, ¿no? Cuando empiezan a jugar estos dos grandes jugadores y empiezan a cuadrar su ajedrez, se oyen temas de guerra, obviamente el tema de los microchips de Taiwán, en fin, tantas cosas que mueven esa geopolítica. Países cercanos a grandes consumidores empiezan a tener un potencial impresionante. Por eso ahora, uno de los viajes que hicimos, que ahora si quieres lo pones, fue a Monterrey y a Saltillo, al norte de los Estados Unidos, en donde me contaban que, pues primero hay un gran anuncio que es la fábrica de Tesla yéndose a Saltillo, que es una pequeña ciudad. Entonces ahí voy a tocar el punto, rompo un poco esa barrera de que pues por ser gigante ya tienes todo. Aquí estamos hablando de una ciudad pequeña, es un tema de locación y ubicación y obviamente tener condiciones de juego claras, pero empezamos a entender cómo esa frontera de México empieza a jugar un rol fundamental, obviamente mano de obra más barata, capacidad de producción pues la que quieras y un mercado pasando la frontera del tamaño de los Estados Unidos, mix perfecto. Y ves cuántos emprendedores, es una cosa impresionante. Por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a un emprendedor, me llamó mucho la atención, un jovencito de Monterrey, Poncho, un tipazazo, ya tiene 24 años, fue un estudiante prodigio en México, lo becan en Stanford, sale de Stanford, crea una compañía, 1.4 billones de dólares de evaluación. No recuerdo si es 1.4, 1.2, pero bueno, unicornio, una evaluación extraordinaria. 1.1 billones. Tuve la oportunidad de estar con él, de conversar, de hablar, y entonces uno dice, de pronto no tenía las condiciones, nació pues, en México, sin necesidad de acceder a las mejores universidades, pero como un talento tan extraordinario logra darse a conocer, logra que lo bequen en los Estados Unidos y ¡pum! Monta su compañía y se vuelve un unicornio y probablemente de los tipos más ricos que haya. Tiene 24 años. Entonces uno ahí empieza a decir, oiga, realmente es un tema únicamente para ciertos jugadores, es un tema donde todo el mundo puede jugar. Realmente tener talentos extraordinarios y explotarlos se vuelve un tema relevante. Yo creo que pensando en esta historia de Poncho y de muchos otros, porque conozco varios de estas personas extraordinarias,
una cosa que sí siento que tienen todos en común, que de pronto los diferencia del resto, es esa capacidad de arriesgarse a hacer cosas distintas. Es esa capacidad de no pensar en el mañana, en cómo voy a estar, sino pensar en cómo cambio este problema que puede resultar en algo extraordinario a futuro. Esa capacidad de no estar sentado en el hoy, sino estar sentado en el mañana, ¿no? De entender, sí, de ver las cosas de una forma distinta. Y para mí ahí es donde está, es un tema de mentalidad. Obviamente capacidad también, pues este loco es un tipo absolutamente inteligente, pero suponiendo que tengan la misma capacidad, dos personas, que de pronto dicen, no, es que esta tuvo condiciones y esta no, pues ahí está un caso que no necesariamente tenía las mejores condiciones. Yo pensaría que la diferencia radica en que se atrevió a hacer cosas distintas, o que tuvo una visión distinta, o que al final del día está sentado, como digo, en pensar más allá de la caja, como dicen, y obviamente poder traer cosas que la gente no ve. Y no las ve no porque además, ¿sabe? Una cosa que me ha pasado a través de los años que me ha parecido sorprendente es que la gente, y me ha pasado impresionante, es, yo tenía la idea de los domicilios, yo tenía la idea de los carros, de los taxis, yo pensé que podía arrendar mi apartamento, pero es increíble, o sea, es una cosa, y entonces uno dice, bueno, y si fuiste tan genial, no lo ejecutó, no lo hizo, no se atrevió a salir del barco. Yo estoy seguro que mucha gente pensó esas grandes ideas, es que tampoco es que sean grandes genialidades. ¿Se puede decir que la genialidad entonces está en la ejecución? Pues más que en la ejecución, obviamente en la visualización, porque pues definitivamente tienes que tener esa visión para poder, y cómo llevar esa visión a estar ejecutada. Pues repito, al final del día, y voy a poner un ejemplo, compañía que envía pedidos a domicilio, los domicilios han existido de siempre. ¿Dónde está la genialidad que pensó llevarlo con tecnología, volverlo más eficiente, volverlo más rápido, tenerlo al alcance de todo el mundo, y explotó el negocio? ¿Sí? O sea, entonces donde uno ve cosas que uno dice, pues, y la gente dice, yo también tenía esa idea, sí, bueno. ¿Por qué crees que China es la nueva potencia? Pues digamos que más allá de eso, antes de pandemia, prepandemia, las empresas estadounidenses estaban comprando las fábricas en China. En pandemia se quiebran y ahora los chinos están comprando las empresas estadounidenses, y hay empresas estadounidenses que están migrando, caso México, y están migrando a otros países aledaños, donde por ejemplo, Adidas creo que se fue de China, si no estoy mal. ¿Por qué crees que es potencia en este momento? Yo, más que, digamos, decir que uno o el otro es potencia, porque creo que Estados Unidos sigue siendo la potencia, yo diría cómo se ha cerrado la brecha entre el China de hace 20 años y el China de hoy, ¿no? Y cuál es ese China dentro de 20 años. Esa es la gran pregunta de para dónde va este barco, ¿no? Sí, digo, más que en el momento medirse quién está más alto, ¿sí? Yo digo es cómo tú has crecido a través del tiempo y en dónde estás en este momento, ¿no? Y ahí es donde vienen unas reflexiones absolutamente impresionantes, y es qué hicieron para poder llegar allá. O sea, qué hicieron para que lo que antes era 1 kilómetro de distancia ahorita está un par de centímetros, ¿no? ¿En dónde está dónde están esas decisiones? Y uno ve cosas como les decía, la inteligencia artificial, que fue un tema plan gobierno de país, de enfocarse en ese, y obviamente pues tiene los desarrollos que tiene. En fin, tantas cosas que seguramente habrán hecho, pero creo que la pregunta, Nico, más allá de estar entre si es o no más potencia o si va a crecer o no más, yo creo que la clave está en entender qué están haciendo diferente al otro. Hay un tema de China que es, obviamente, yo creo que vox populi, y es que definitivamente pues tienen esclavitud en el trabajo. Eso es una realidad a puño, más que por cualquier cosa, sí, porque pagan una miseria por el desarrollo de actividades pues que en otros países son más caras, y eso obviamente lo da un tema de población, de miles de condiciones internas del país. Entonces, ¿qué pasa? Los países más desarrollados que no tienen de pronto esa posibilidad de pagarle o pagar el talento humano pues tan económico, pues lo que usan es buscar países en desarrollo con monedas más devaluadas, en donde puedan pagar talento extraordinario, obviamente mucho más económico. Y ahí
Y obviamente, pues aparte de eso, es más barato la energía, en fin, todos los componentes que asocian al costo de desarrollar un bien o servicio o poder prestar un servicio, pues tienden a ser más económicos, repito, inclusive muchas veces por diferencial cambiario. Y eso lo que hace es que ellos migren a buscar ese tipo de oportunidades, como el caso cuando pasó en China, como está pasando ahora en México, como va a pasar en América Latina, en donde claramente pues la mano de obra es más barata, los costos son más económicos y obviamente pues al final del día si pueden reducir ese costo de producción pues se transfiere margen ¿Qué crees que pueda pasar con Venezuela, por ejemplo? Hombre, lo de Venezuela es un tema bien incierto, es un país que quiero mucho. Me ha impresionado las últimas veces que voy, ya veo un Venezuela totalmente distinto, lo veo dolarizado, lo veo lleno de oportunidades. Sin embargo, siento que ponerse al día va a tomar mucho tiempo porque se destruyó el aparato productivo, se destruyó el tema empresarial, se destruyó el tema, por ejemplo, la comunidad de la parte financiera es prácticamente nula, los bancos. Claro, era tan alto el tema inflacionario que era imposible prestar, porque ¿cómo prestas hoy algo que de pronto mañana vale la mitad, no? Entonces se volvía un tema muy, muy, muy complejo. Los bancos, pues yo no quisiera entrar como muy en las funciones del hoy, pero es impresionante ver lo que era la banca de hace 25 años de Venezuela, una banca poderosa, a lo que es hoy en día, pues que es una banca pequeña, ¿no? ¿Qué oportunidades ves en Venezuela? Todas. Es que está todo por hacer. Venezuela tiene todo por hacer. Ahora, todavía faltan reglas de juego más claras, entender muy bien uno cómo saca la plata que invierte en el país. Bueno, en fin, tantas cosas pues de retos, pero yo creo que una persona que esté dispuesta a sortear ese tipo de situaciones, en Venezuela hay una oportunidad absolutamente impresionante. ¿Y Colombia? ¿Cómo ves el futuro de Colombia? No político, Sí, sino económico. No, y sabe que yo creo que llegó un momento en el que es importante hablar las cosas como son. Colombia, yo creo que tiene cosas buenas y cosas malas, como todo. Definitivamente venimos de años de crecimiento importante, yo creo que eso consolidó al país. La banca está fuerte, tiene empresas fuertes que además han logrado inclusive internacionalizarse. Tenemos un aparato productivo, digamos, algo estable, en fin, digamos que yo siento que tal vez del 2000 hacia acá Colombia ha venido, pues tal vez no, están los datos, pero ha venido creciendo y eso ya le deja un colchón al país para poder atravesar momentos duros. Ahora, claramente el año pasado, pues ese crecimiento de la inflación mundial, ni siquiera solamente en nuestro país, pues le puso una presión absolutamente impresionante y obviamente la moneda pues que se estaba devaluando de forma tan bárbara, pues también le puso una presión adicional y sumado a eso pues que hay una incertidumbre generalizada de los emprendedores, de los empresarios, por cambios de las reglas de juego que ojalá permitan acomodarse y que no destruya lo poquito que tenemos. Esa es como mi mayor preocupación. Estamos en un momento absolutamente crítico. Yo siento que algunas de las reformas que quiere hacer el gobierno, en algunos casos siento que el nombre de la reforma está bien intencionado, porque yo siento que nuestro país tiene muchas oportunidades de generar equidad. Definitivamente somos un país que no es equitativo, pero pues la equidad no se logra partiendo de cero, construyendo todo, sino que si tenemos 5 tratemos de llegar a 10 para poder generar equidad. Y esa equidad, si no es un tema consensuado, en donde intervengan todos los jugadores y encontrar, como me decía el Papa, o como nos decía el Papa a los empresarios, encontrar esos puntos de encuentro en donde no es que esté mal hacer capital, lo importante es poder que genere valor para toda la comunidad. Entonces, si logramos trabajar sobre esos puntos de encuentro que generen equidad y que puedan, se vuelve algo, digamos, una rueda virtuosa. Si lo único que pensamos es que tenemos que destruir para poder arrancar para arriba, pues lo único que vamos a hacer es destruir lo poco que tenemos y volver allá va a ser muy difícil, como está Venezuela. Pronto lleno de oportunidades, pero lleno de oportunidades para quién, ¿no?
¿sí? O sea, calidad de vida para quién, ¿no? Países que uno casi nunca menciona, pero podría ser Muy importantes, y actores como Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, ¿cómo los ves? Bueno, Argentina es, ahorita pues obviamente un país también que quiero mucho y tengo grandes amigos, pero pues Argentina es un país que hace, qué sé, tal vez unos 20 o 30 años, no recuerdo el momento exacto, los países más ricos del mundo, ¿sí? Y pues ahorita es solamente ver la estadística, los países más pobres. Entonces uno dice, es que se ha hecho mal, ¿no? ¿Dónde están esos trasfondos? Obviamente pues tienen al Papa y tienen a Messi, que ahora pues son dos grandes referentes, pero quitando esos dos personajes extraordinarios, pues el país como país sí deja mucho que reflexionar, ¿no? Como lo que decían, abuelo rico, perdón, abuelo rey, hijo príncipe, nieto mendigo, ¿no? Y es verdad, o sea, es como esa generación no logró evolucionar a poder contrarrestar esos problemas que traían y poderse mantener en el pico de la cresta, y obviamente esas reformas que hablamos, pues que en teoría eran la gran salvación para generar la equidad, pues terminan destruyendo, repito, lo poco que había, y ya recuperar ese terreno perdido es muy difícil. Y le voy a decir una cosa, Argentina tiene un talento extraordinario. Si uno ve compañías de desarrollo, fueron argentinas, pasa que no se desarrollaron en la Argentina o no lograron su potencial en la Argentina. Si vemos Globant, Mercado Libre, en fin, tantos ejemplos que hay, pero pues ¿dónde tuvieron su auge? En países con reglas de juego mucho más claras, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿cómo esos talentos logran desarrollar semejantes monstruos? Y uno ve el país y la cosa no está bien, ¿no? Y pues es bastante evidente lo que pasa en ese sentido. La región ha tenido dos países de los más importantes del mundo, Venezuela y Argentina. Sí. Y hace 20 años comenzó su destrucción económica. Sí. ¿Qué va a pasar con Colombia, con un nuevo gobierno? Esta es una pregunta difícil. Yo espero, como digamos, voy a responder como colombiano y después voy a responder desde el título, desde el ámbito personal. Como colombiano genuinamente espero que el gobierno pueda hacer las cosas bien, porque de nada sirve que uno estar en un avión y esperar que el piloto choque el avión, ¿cierto? Pues porque muerte eres tú, ¿no? Entonces, como colombiano aspiro a eso. Desde el punto de vista personal, siento que las condiciones como las están creando alrededor o en el digamos, contexto actual del gobierno, siento que no están permitiendo realmente potenciar esas cosas que ellos creían que iban a poder hacer. Porque, repito, están enfocados es en la destrucción de lo poco que hay y no en la generación de construir de acá para poder llegar. Entonces, ojalá tengan más en cuenta a los emprendedores, que creo que los jóvenes fueron los grandes electores de este gobierno, y pues no, yo no he visto gran cambio en la estructura para los jóvenes del ejercicio. Ahora, también siendo absolutamente honesto, siento que en gobiernos pasados tuvimos 100.000 fallas, ¿cierto? Nos faltó trabajar en ser más equitativos, nos faltó invertir de fondo en tecnología, en tener un propósito claro de cómo poder cerrar la brecha con países más competitivos, o sea, en entender una cantidad de cosas, inclusive teniendo como prioridad el tema social, ¿cierto? Entender un país en donde hay una desigualdad tan impresionante, cómo podemos llevar educación de calidad a las personas para que cada día puedan competir, y no competir pensando en Colombia, no competir en cómo nos tragamos el mundo. O sea, ¿cómo hacemos para que no repartamos el mismo pastelito que es chiquito, sino cómo hacemos para tragarnos el pastel completo entre todos los colombianos? ¿Quién es la competencia de Colombia? Pues, ¿Con quién se debería comparar? Pues con el mundo, es que ese es el problema. Nosotros entonces salimos, uno oye las declaraciones, y entonces nos comparamos con, no sé, con Venezuela, bueno, con unos aplausos, ¿sí?
pero yo jamás veo una comparación que nos cojan con una Alemania, con Corea, con Japón, con los mismos Estados Unidos, con Israel, con países que de verdad tuvieron un ejercicio. Entonces uno dice, sí, pero es que, si no, Japón estuvo destruido. Alemania lo destruyeron también en la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí para adelante coja cualquier país y todos han tenido unos momentos muy críticos por temas históricos. Pero claro, con un tema de cultura de las personas, de pensar en hacer las cosas de forma de comunidad, de que más gente esté bien, de que haya más equidad, pero enfocado en la generación de valor, no en la destrucción, llegaron a donde necesitaban llegar. Entonces yo me pregunto por qué no ver esos grandes ejemplos que tenemos y tratar de emular las cosas que bien hicieron en otros sitios. No, aquí venimos con unas políticas pues a tratar de inventarnos cosas cuando la rueda ya está inventada. O sea, ¿por qué no, además hoy que tenemos la inteligencia artificial a la mano, yo me pongo a pensar, ¿por qué no? Ojalá todos nuestros líderes dijeran, ¿qué hizo Japón para ChatGPT y plan para los próximos 20 años? ¿Sí? O sea, para no ponernos de genios, es que eso piensa más que nosotros. O sea, recoger esas experiencias basadas en la data para tomar las mejores decisiones hacia el futuro. Eso no pasa en nuestros países. Es una cosa impresionante. Sin decir que una cosa importante, este gobierno no la tenía fácil, ¿cierto? O sea, no quiero cargar toda la culpa en el gobierno porque siento que no es cierto, ¿cierto? Pero lo que sí es verdad es que uno no ve que estén tomando esas buenas prácticas para implementarlas para tratar de salir adelante, sino que están, es un poco, ¿cómo se llama? Un poco improvisando, y ahí es donde los países no se desarrollan. Porque hoy yo creo que el mundo y las empresas y las personas estamos muy enfocados, o deberíamos estar muy enfocados en tomar las decisiones basadas en datos. Es que ya han pasado las cosas. Tenemos ejemplos a la vuelta de la esquina. ¿Para qué repetir las malas cosas? ¿Por qué no recoger lo bueno, que además lo tenemos ahí a la mano? Porque antes tocaba, no, mande 15 líderes mundiales que se capaciten. No, ahora no hay necesidad. O sea, está la virtualidad y tenemos toda la información para poder tomar decisiones de forma asertiva. De verdad que llama mucho la atención que sigamos teniendo toda la data, tomando las decisiones basado en el instinto, en lo que creemos que debe ser y no en el deber ser de donde debemos llegar, basado en experiencias reales que hayan funcionado. Ahora, ahorita que hablas de líderes, hace poco estuviste en Roma y estuviste con el Papa, que sin duda es uno de los líderes más grandes del mundo. ¿Qué se siente? Uno, ¿a qué fuiste? Dos, ¿qué se siente estar con él y qué aprendizaje te llevas de estar con él? Bueno, no, desde las experiencias más espectaculares de mi vida. Fuimos un grupo de líderes empresariales importante de América Latina, de Colombia, algunos de los líderes más importantes. Tuvimos la oportunidad de poder conversar entre todos, de decir en qué estamos, de hablar de nuestros países, hablar de los retos que están. Pero ya hablando puntualmente de su santidad, pues fue impresionante. Era una persona que transmite una paz increíble. Me impresionaron muchas cosas, pero yo creo que la más importante es que siempre el discurso estuvo, o lo que él nos dijo, no es que esté mal hacer dinero, no es que está mal ser emprendedores. De hecho, al contrario, gracias a ustedes se genera empleo y se genera una cantidad de cosas que permiten nutrir la sociedad. Pero lo más importante es que cuando se genere ese valor sea para todos, es decir, tenga un beneficio de la comunidad, no para uno solo. Y creo que es un mensaje bien importante para muchas personas que lo único que piensan es engordar la cuenta, y es qué estamos haciendo de propósito para impactar de forma positiva. Cómo estamos con la generación de riqueza, cómo está enfocada a hacer cosas distintas. Yo, por ejemplo, y yo supondría, ¿no? Si uno reuniera a las personas más ricas de Colombia o países en desarrollo y les dice, ¿sabe qué? Mire, estos impuestos los vamos a poner para volver competitiva en tal cosa, que sirva para generar más empleo, pero adicionalmente sirva para volver más competitivo el país, que genere más dinero, que al final del día es más repartición entre todos. Yo estoy seguro que ninguno diría que no, ninguno, ¿sí?
pero es con una propuesta de valor de qué es lo que se va a hacer para poder impactar de forma positiva. O sea, ¿Esa propuesta de valor tiene que venir del gobierno o puede venir también? Pues a mí sí me parece. Yo genuinamente sí creo que la gente, pues todo el mundo, una de las cosas malas que ha pasado en nuestros países es que los empresarios no le tienen miedo a hacer política. Tienen jartera a hacer política. Porque dicen, no, eso para los políticos y la cosa. Y resulta que en el momento en que uno se aísla de esa realidad política, pues lo que termina pasando es que se toman decisiones basadas en no lo que se debería hacer, sino lo que intuyen que se debería hacer. Y eso es muy grave. Ese es el resultado de lo que nos ha pasado en nuestros países. Si nosotros pudiéramos juntar, digamos, la capacidad de generación de valor de grandes talentos en todos los ámbitos, en el científico, en todos los ámbitos, porque no solamente es un tema empresario, sino en todos los ámbitos, pudiéramos traerlos a que realmente, basados en su experiencia, teniendo en cuenta la data, tomaran las decisiones, no solamente en lo que piensa una persona, sino en lo que pueda pensar un colegiado, repito, basado en datas, guiado por una persona. ¿Se imaginan dónde llegaríamos? Entonces, pónganse a pensar eso, el impacto tan impresionante que podría tener nuestra comunidad. Yo creería que ahora, eso sé que es de pronto un utópico, o es pensar de pronto de forma surrealista, pero si no empezamos, como decíamos, a pensar, hacer las cosas de una forma distinta, pues el resultado va a terminar siendo el mismo. Tengo dos preguntas, Mauro. La primera es, ¿por qué sigues creyendo en Colombia? Digamos que esa es una pregunta, puede ser obvia, pero debe tener un trasfondo. Tú pudieses hacer muchas cosas en cualquier otra parte del mundo. Y la segunda es, ¿harías carrera política? La política no. O sea, yo sé que muchos me escriben y les agradezco que me meta, que no. Eso no va a pasar. Sí me gustaría poder estar en comités de asesores o estar acompañando a esas personas de toma de decisión. Y esto lo digo más por un tema de la etapa mía familiar, que necesariamente por la falta de ganas o de que no me guste o que no me gustaría ayudar. Ahora, completamente dispuesto a todo lo que necesiten de mí, como siempre he estado, pues ahí me han visto en las reformas y en tratando de empujar para que las cosas vayan más asociadas a una toma de decisión enfocada en la data más que en la intuición. Para eso siempre estaré abierto y disponible. Para poder generar equidad y darle oportunidades a otro, siempre estaré abierto y disponible para tratar de pensar en cómo poder volver más equitativo nuestro país. Pero repito, construyendo de 5 a 10 y repartiendo de una forma más eficiente que destruyendo, siempre estaré. Entonces la parte política sí es divertido, pero creo que pues uno nunca va a decir no, o nunca va a decir nunca, pero por ahora no está en el scope de Mauricio, ni de mi familia. Y ya yendo a la otra parte de la pregunta, ¿por qué creer en Colombia? A ver, yo creo que por miles de razones, pero lo más importante es que uno nunca debería, a mí por ejemplo, me molesta cuando la gente, y pasa, conozco tanta gente que hizo su fortuna en X país o que hizo su desarrollo en X país y ahora mira al país con desprecio. Yo digo, o sea, eso es como, ¿no? O sea, yo comí aquí mientras que... Mirar mal el plato de donde comí. No, bueno, o sea, eso es lo más... Y pasa, y lo miran con desprecio y como que por vivir en otros países, pues ya es como un nivel de estatus más grande. Eso, pues, eso me parece, eso bordea lo ridículo. Ahora, entiendo que gente migre a buscar nuevas oportunidades, lo entiendo, otros países, perfecto, pero estoy más refiriéndome al que habla mal del país en donde, claro, ya no estás aquí porque hiciste una fortuna, te puedes vivir a donde quieras, pero entonces hablo mal de qué estás haciendo para tratar de ayudar, ¿no? ¿Qué estás haciendo para sacar adelante? ¿Sí? Y siento que ahí, pues muchas personas han sido ingratas con su país de origen y con la generación, entonces justo porque creo eso, y yo siempre, cuando una cosa que creo que las personas que me conocen saben, es que yo soy de un solo timbrado. Si yo creo en algo, pues no solamente lo predico, sino que lo aplico.
Entonces, esa es mi primera razón, es porque todo lo que he hecho lo he hecho gracias a este país. Entonces, pues si todo lo que tengo se lo doy a este país, ¿por qué lo voy a abandonar en los momentos en los que la marea se pone cruda? Segunda, en tiempos de crisis o tiempos de incertidumbre hay grandes oportunidades. Cualquier libro, o sea, donde ya está todo listo, la probabilidad de generar un impacto real es poca, porque está todo listo. Donde hay esas brechas tan impresionantes, la oportunidad de generar valor es muy alta. Entonces, no sé, un granito de arena en el desierto, pues es un granito de arena. Un granito de arena, yo qué sé, en un cubito, pues se ve el granito de arena, ¿no? Entonces, sí creo que las grandes oportunidades están en esos momentos de incertidumbre y de crisis y definitivamente creo que nuestro país va a tener serias oportunidades. Y por último, pues somos gente berraca, man. O sea, el talento humano colombiano es una cosa de otro planeta. Eso además me lo dicen amigos, empresarios de todos lados. Me dice, oiga, qué rico que es trabajar con la gente en Colombia. Porque es gente trabajadora, recursiva. O sea, es decir, nos falta más educación en pro de la generación de valor, pero creo que con lo que tenemos un talento humano impresionante que si realmente lo potenciáramos y lo lleváramos a otro nivel, nos volvemos una potencia mundial. Super, ya hablamos política, religión y ahora fútbol. ¿Cómo es el fenómeno de Messi en Estados Unidos en el Inter de Miami? Bueno, una locura. Y si le preguntan a Argentina, una cosa aterradora. Yo creo que el fenómeno de Messi, no quisiera hablar tanto de la transacción y del fútbol y del tema, sino es más el fenómeno de lo que puede ser una persona distinta, ¿no? Es impresionante cómo, pues estábamos hablando de la Argentina y lo mal que está, ¿no? Y por el otro lado vemos un contraste en donde una persona casi que cambia la economía de una ciudad y mucho mueve todo, ¿no? O sea, entiendo que los tiquetes de todos los deportes subieron, la propiedad raíz subió, o sea, todo sube impresionante simplemente porque esta persona decide irse a jugar un equipo. Entonces es como un talento extraordinario puede cambiar el resultado inclusive de una nación, ¿no? Yo hay una cosa que traigo de analogía, desafortunadamente siento que aplaudimos a los payasos y castigamos a los intelectuales o a las personas que realmente pueden hacer cosas distintas, pero bueno, son temas de culturas donde vemos que, claro, culturas impresionantes quieren traer talentos impresionantes. Entonces, tú mezclas un entorno que funciona y le das la habilidad a esa persona que hace las cosas distintas y que puede ser un game changer, lo metes en ese entorno que funciona, Chao. ya está, que fue un poco lo que le pasó a este amigo Poncho, ¿no? O sea, sale de Monterrey no creo si es Saltillo, Monterrey, creo que es de Monterrey. Sale de Monterrey, que es una ciudad importante en México, pero pues no va a ser una ciudad de México. Se va a Stanford, se le abre el mundo y talento extraordinario, ubicación privilegiada, oportunidades, resultados extraordinarios. Con un equipo extraordinario, ¿no? Porque yo creo que Messi no hizo la negociación solo. Claro. Miles de asesores atrás. Claro, ¿no? Y Beckham, yo creo que, mejor dicho. O sea, Otros cuantos. Sí, se lanza alcalde de Miami y ya está. Ahorita que hablábamos un poquito de lo de... Perdón, quiero darle doble clic a eso. Siempre es la combinación de Okay. el talento extraordinario con talento extraordinarios. Dale. Y una cosa muy importante, Messi juega fútbol. Yo no sé si es genio en finanzas. Seguramente tiene un talento extraordinario que le asesora su ejercicio en finanzas. Entonces, cuando mezcla su capacidad, su imagen, su rollo, mezclado con un equipo que le traiga las habilidades que él no tiene, ya está, botada del estadio. Eso es muy importante. Yo creo que una de las cosas que uno aprende, y a mí, digamos, es una de las cosas que yo he aprendido a través de los años, es que yo sé para qué soy bueno y sé para qué no soy bueno. Y también sé rodearme de las personas que están a mi alrededor, que son extraordinarias en lo que no soy bueno, para volver extraordinario el resultado. Genial. Y eso pasa mucho en la industria del entretenimiento, ¿no? Digamos que el que sale y brilla obviamente siempre es el cantante, el artista y demás, pero detrás de eso hay una cantidad de equipo
grandísimo. Yo entiendo que ahorita te estás metiendo también un poco hacia la industria del entretenimiento. Quisiera Sí. que uno nos contaras qué es, Ok. dos, cómo la ves y cómo crees que puede ser también una oportunidad para Colombia. Bueno, entonces voy a partirla entonces, ¿por qué el entretenimiento? Pues definitivamente la pandemia nos hizo dar cuenta que yo creo que todo el mundo como que estuvo así, ¡puff!, explotó y cada vez quiere más experiencias, vivir más cosas, porque pues demostró que la vida es corta, ¿no? Y que todos estamos en riesgo no importa la edad, todos podemos tener un riesgo de morir porque es la realidad de la vida. Y yo creo que ese cimbronazo de la pandemia nos sirvió. Entonces eso hizo que la gente busque experiencias y el entretenimiento es la fuente de las experiencias. Entonces ahí hay un nicho, si ustedes ya ven concierto detrás de concierto, teatro detrás de teatro, o sea, todo lleno, ¿ah? Porque la gente está ávida de poder entretenerse, divertirse y vivir experiencias distintas. Entonces esa es la razón. Es una de las industrias que más crece en el mundo, en fin, eso pues es simplemente chequear los datos y ya está. Decías, Nico, que sí es el artista el que pone la cara, pero va y vea lo que hay detrás. Yo estoy completamente de acuerdo. Desafortunadamente, el mundo, en ese sentido, siento que es desagradecido con el back office, ¿no? En todos los sentidos. Digo, el back office es con todo lo que hay detrás de... Ajá. Porque, pues, decir, y voy a poner el ejemplo del cantante, desde el que pone el micrófono, ¿no? O sea, si el micrófono o el sonido no está bien, ya está, no hay concierto. Si tú puedes parar al artista de la vida, pero si no se oye en el escenario o se oye distorsionado, pues nadie vuelve, ¿no? Una cosa tan básica, ¿eh? Es una cosa que uno diría, es absolutamente esencial, es esencial. Entonces, y de ahí para adelante, pues, mil cosas más, ¿no? El que cuadra la agenda, el que planea los viajes. Estoy pensando en el artista, ¿no? El que hace tantas cosas, inclusive esto mismo que estamos haciendo nosotros. Yo obviamente soy un tremendo agradecido de ustedes como equipo porque, pues, al final del día, claro, uno lo ponen, pero todo lo que hay de producción detrás para poder simplemente agendar mi tiempo. O sea, solo con eso. O sea, lograr que yo saque el tiempo para poder generar contenido, para podérselo transmitir a otras personas, es algo que yo no planeo dentro del día a día. O sea, y en mi caso, yo sé que hay creadores de contenido pues que se dedican a eso. En mi caso, yo en mi agenda no programo 1 hora al día para crear contenido, no existe. Entonces, si no se genera esa agenda o esos espacios, pues imagínate de ahí para adelante lo que termina pasando, ¿no? O sea, como cuál es ese propósito máximo y cómo lo encierras dentro del grupo, y supongo que cada una de las compañías del grupo representa ese propósito desde un ángulo diferente. Quisiera que me contaras un poquito sobre el Ligua, Zoom Colombia, Punto Red. Bueno, yo creo que nosotros en las compañías en las que hemos invertido, para no poner nombres particulares, siempre hemos buscado que puedan dejar un mejor mañana. Y eso es lo que nos ha movido, es tratar de entender cómo podemos hacer. Y dejar un mejor mañana arranca desde darle empleo a una persona, ¿sí? Desde poder generarle una oportunidad de vida a esa persona para que eduque a sus hijos, llegue a... O sea, todo, porque la gente dice impactar es grandes cosas, ¿no? Yo creo que está desde las pequeñas cosas del ejercicio. Entonces siempre hemos tratado de buscar que haya un impacto y dejar un mejor mañana. En la esencia nuestra, creo que acompañar sueños que transforman vidas, que ha sido como nuestro cuento, es darle la oportunidad a esos empresarios, emprendedores, que a nosotros nos la dieron en algún momento, porque nos la dieron en algún momento, cosa que les estoy tremendamente agradecida a las personas que nos apoyaron al principio, que es cuando más difícil es donde más difícil es conseguir apoyo. Ya cuando ya estás, todo el mundo te apoya, pero cuando no estás, conseguir ese apoyo se vuelve absolutamente crucial. Entonces siempre agradece, le hace que te ayude. Siempre que hay alguien te ayude en los momentos complejos o que estás arrancando, ténganlo en el tope de sus oraciones, y si puede en algún momento devolver el favor, devuelva el favor. Creo que eso es absolutamente fundamental. Entonces, dentro del propósito, cuando nosotros queremos, basados en que alguien a nosotros nos dio la oportunidad de ayudarnos en el momento que necesitábamos empezar, de darle la oportunidad a esas personas que están arrancando, de poder llegar a donde tienen que llegar, ahí, mejor dicho, eso no tiene precio. Es decir, ahí es donde uno dice, y ahí es donde se junta el hambre con las ganas de comer. Porque yo creo que cuando tú
puedes crecer como persona, puedes crecer como equipo, pero ese crecimiento que tú tienes impacta de forma positiva a tu comunidad y a las personas que estás alrededor, ya estás. Ese es un círculo virtuoso que no lo para nadie, nadie. Cuando tú generas valor para ti, que no impacta de forma positiva, eso no es sostenible a largo plazo. O sea, eso es segurísimo. Y una de las preguntas que yo siempre hago, desafortunadamente en el canal no muchas veces la muestran, pero que siempre les hago es, bueno, ¿usted qué pretende el mañana? ¿Usted cómo se ve mañana? Y de las respuestas que más me gusta es cuando la persona se ve generando valor a su comunidad o no sé, o haciendo bien por el otro, o pudiendo ayudar a su familia, o sea, cuando el bien no es personal, sino el bien es comunitario, general, ahí es donde veo que hay un impacto absolutamente impresionante. Mauro, menciónanos 2 cosas que hayas hecho mal en algún momento. No, bueno, no, cosas que he hecho mal, 1000. Yo creo que la primera es no oír un consejo de una persona mayor, por creer que uno se las sabe todas, entonces no, yo puedo, y no oyes el consejo y tómelo. Esa es una cosa que me arrepiento mucho de no tomar consejos más joven. Hoy en día oigo todo, lo oigo y lo analizo y lo pongo en práctica, pero oír a personas que ya tengan la experiencia, y realmente no pensar que yo soy mejor que ellos, sino tomar esa experiencia para obtener un mejor resultado, era algo que antes de pronto cometía esos errores de joven porque es un tema de impulso, y que hoy en día de verdad soy muy consciente en aplicarlo. Y de pronto otra cosa que en la vida es muy importante es priorizar qué es importante para uno. También he cometido esos errores que a veces le he dado importancia a personas, a cosas, circunstancias que no la tenían, y he dejado de lado, digamos, personas, en fin, circunstancias, cosas que ameritaban mi atención y que uno las da por sentado y no les pone pues, las bolas que realmente requiere. Para ti, ¿quién gana más? ¿Las personas que venden pala o los que buscan oro? Depende, esa es una muy buena pregunta. Yo diría que los dos, ¿ah? Los dos ganan igual, porque pues si yo no sigo buscando oro, pues para qué palas, ¿no? Entonces pues también digo, siento que son como una cadena del ejercicio. Lo que sí es verdad es que hay que entender qué va primero en la secuencia, y ahí es donde pues en algunos casos, y eso es muy importante para los negocios, pues es una pregunta recurrente, hay negocios que te dan caja y hay negocios que se pueden proyectar a futuro, que pueden ser empresas, digamos, que son sostenibles. O sea, hay cosas que hice un negocio y me gané una plata y está bien. Lo que pasa es que se lo tienes que hacer miles de veces, y hay otros en el que inviertes, desarrollas y después ya viene la época del ejercicio. Y no creo que ninguno de los dos sea mejor que el otro. Siento que son distintos y que cada cual tiene que entender qué es lo que más se acomoda a lo que es bueno o a lo que le gusta desarrollar o cómo le gustaría desarrollar su negocio. Antes de que se me olvide, perdón, ¿qué aprendizaje más relevante te dejó la conversación con Richard Branson? No, eso. El aprendizaje más importante fue entender que su único driver en la vida es la motivación a hacer cosas extraordinarias. Yo creo que eso me impactó, porque es que no es otro, ¿ah? O sea, no necesariamente es el económico ni nada, es como hacer algo que la gente decía que era imposible, y él lo hace, ¿no? Y eso es una vaina increíble, porque pues obviamente tiene ya las condiciones para hacerlo, pero es que desde el principio, cuando traía esas ideas, todas las ideas, uno dice, eso no va a pasar, y ¡pum! Pasa, ¿no? Eso. Y lo otro, otro aprendizaje importante que nos pasa a la gente que somos de números, es que nos enfocamos mucho en el número y en el resultado del ejercicio, pero su foco siempre fue su marca, o sea, el intangible, cosa que llama la atención, ¿no? Yo soy muy de revisar pues el número y por qué no pasó y entender la data y esto, pero resulta que hay una creación de valor intangible
que muchas veces puede ser más valiosa que el resultado del mismo número, ¿no? Y que no es tan rígida. Y no es tan rígida. Entonces yo creo que ver cómo todo lo construye alrededor de él y de Virgin, pero de él como persona, es algo increíble. O sea, es impresionante cómo la marca es uno, o sea, cuando hacen el análisis del negocio, el impacto en la marca, no me acuerdo si es el primero, creo que es el primer indicador de si le entran o no al negocio, después vendrán inclusive el financiero, pero el de la marca es una vaina increíble. Y el de él y crear una reputación de él, cómo es tan importante para el ejercicio. Hoy en una conversación con un amigo me decía, oiga, por primera vez chequeé yo cómo me veo digital, o sea, cómo me veo en Google. O sea, puse mi nombre para ver qué sale. Y pues no me gustó lo que vi, o sea, no necesariamente refleja porque se haya ganado unos premios y una cantidad de cosas, pero eso no estaba porque pues no estaba entre las... Entonces es como todo esa generación de ese intangible, de empezar a entender, obviamente tiene que venir acompañado de una realidad, ¿sí? Porque si no es un castillo de naipes que algún día se cae. Yo creo que muchos influencers se van a caer, ¿no? Porque salen y pues hablan de que son los genios del mundo y bueno, ¿qué has hecho tú en tu vida? Y nada, ¿no? Su realidad es simplemente replican discursos de otras personas y ya está. Entonces mi consejo siempre, primero como digo, yo soy de un solo timblado, ojalá que lo que dices te acompañe de unos resultados o de lo que estás haciendo, pero no está mal soñar, o sea, yo creo que soñar es absolutamente fundamental y eso me queda de esa conversación con Richard Branson de que yo soy un tipo soñador y muchas veces la gente dice, no, está loco, eso no va a funcionar. Y algunas veces funciona y otras no, como todo en la vida. Por las que funciona se vuelve el coro de aplausos, ¿no? Entonces lo importante es que tu promedio de bateo esté por encima, o sea, que batees más de lo que te ponchan, pero siempre teniendo en cuenta tener un sueño, una visión grande de algo que sea extraordinario y que tenga todos sus componentes. Y obviamente pues en el caso de él prima la marca, que me llama mucho la atención, pero es intangible que estás generando alrededor de lo que estás haciendo, que realmente tenga un impacto que sea sostenible a largo plazo. Mauro, el mejor consejo recibido. El mejor consejo recibido, happy wife, happy life. Sí, que cuando tu esposa está feliz, tú estás feliz. Yo creo que ese es un gran consejo, y más que la esposa, creo que es el entorno familiar. Pon tu familia primero. Ese es lo han dicho muchas veces, es tu círculo más cercano, ponlo primero, que si eso está bien, ahí está la base sólida para poder construir lo demás. Un consejo que no esperabas. Un consejo que no esperaba. Y que te sirvió para algo, obviamente. Sí. Consejo que no esperaba es que no aceptara un puesto de trabajo y que después pues, me volví, probablemente si lo hubiera aceptado me hubiera ganado una cantidad de dinero, pero me hubiera vuelto, pues hubiera perdido la oportunidad de emprender fuerte. Entonces eso lo valoro muchísimo, porque me acuerdo que llegué con esa oferta de trabajo y mi padre me dijo pues que lo pensara muy bien si de verdad me quería dedicar a eso o quería encontrar otras oportunidades. Fue un consejo que no me lo esperaba, pensé que me iba a decir sí, claro, qué nota, y lo que recibí es piénsatelo bien a ver si... Una inversión inusual. Y bueno, he tenido 1000, yo creo que bueno, ahí el programa pues tiene miles de inusuales, pero una inversión inusual. Bueno, una vez invertí en un concierto, un desastre, porque yo no sabía del tema y no fue una buena experiencia. No porque no sea un buen negocio, simplemente porque yo no tenía el conocimiento. Una lección aprendida de la infancia. Ok, mire, o sea, la infancia vista en la perspectiva del hoy, ¿no? Sí. Yo creo que el tiempo no regresa, es una lección aprendida. Y es algo que uno no, cuando está más peladito, pues no concibe, y entonces de pronto toma decisiones es por la inmediatez y la diversión, no viendo el impacto a largo plazo, y de pronto te pierdes oportunidades de desarrollar o de ser feliz inclusive. Entonces una lección aprendida es, sí me hubiera gustado de joven haberme viajado el mundo, me faltó, pues, lo he viajado, lo he venido a viajar ya más grande, pero no haberme atrevido como a dar ese paso, a poner en hold ciertas cosas que sabía que eran importantes en mi vida, por vivir una experiencia un poco distinta que
sé que hoy es absolutamente imposible para mí, pues desacomodaría a mi familia, en fin, pues, no es que sea imposible, es más difícil de lograr. Entonces, lección aprendida es que hay momentos en la vida para todo y que hay que aprovechar esos momentos de la vida para hacer cosas distintas a lo que uno haría normalmente. ¿Qué consejo le darías a tus hijos? Que es que ya pedir un consejo a la persona de hace 20 años ya creo que no es válido. Ahora uno, ¿qué consejo le darías a tus hijos uno que están a puertas de... Dos. Primero, que se diviertan en la vida. O sea, yo creo que vivimos en un mundo tan complicado que esa niñez y esa etapa hay que divertirse, o sea, hay que la pasen bien, que se arriesguen, que hagan cosas extraordinarias. Y el segundo es que sean buenas personas, que sean buenos con el de al lado, que no traten de pasar por encima de nadie. La medida en que la vida uno sea buena persona, en no tratar de pasar por encima de nadie más, sino de tratar más bien es de generarle valor al otro, el resto está dado. O sea, eso es dos grandes consejos que les doy a mis hijos y que me hubiera dado a mí, que me hubiera gustado darme a mí hace... Ahora, yo tuve una vida muy feliz, ¿no? Eso también, y le doy gracias a Dios porque tuve la oportunidad de tener una infancia feliz, una familia casada, padres pendientes, presentes, hermanos presentes, y como les decía, esa base, y obviamente pues después me casé de mis hijos, en fin, pero sí de pronto me quedaron haciendo falta, como les decía, de pronto haberme pegado ese viajecito a conocer el mundo, a hacer algo que jamás hubiera hecho, como arriesgarme un poquito más. Cuéntame entonces cuáles son sueños sin cumplir, Sueños que no cumplí. que no has cumplido. Ah, sí, yo creo que esto le pueden preguntar a mi esposa y se los va a decir, pero que no he cumplido es... Uno es, pues yo fui padre muy joven y venía a entrar a una universidad de las más prestigiosas del mundo, y pues me tocó trabajar, porque no había de otra, por obvias razones, y pues tuve que aplazar ese sueño y no lo he cumplido, ¿no? Entonces me han hecho la invitación a volver a estas universidades, pero digo, es difícil por acomodarme, entonces fue un sueño incumplido. Haber llegado a una de esas mejores universidades del mundo a seguir capacitándome. Entonces ese creo que está pendiente. Y otro sueño que tengo, que pues lo voy a cumplir, es yo sí quiero vivir con mi familia un año sabático. O sea, quiero irme a cambiar el mundo, yo qué sé, a cualquier cosa que pueda generarles a ellos un valor, que salgan un poco de esa zona de confort, y que se den cuenta pues que ellos viven en un mundo de bendiciones, en donde estamos en un mundo en donde pues las cosas no son tan fáciles, y cómo podemos hacer para que todas nuestras acciones del día a día le mejoren a las otras personas su calidad de vida.